En el siguiente video presentamos la afectación en el cuerpo humano por las vibraciones y el ruido, elaborado en el Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Orizaba. En la siguiente diapositiva se hablará acerca de pruebas y resultados de las afectaciones por el ruido. Como se sabe, el ruido es uno de los problemas ambientales más relevantes en la sociedad y en el mundo. Su indudable dimensión social contribuye en gran medida a ello, ya que las fuentes que lo producen forman parte de la vida cotidiana, actividades locales, grandes vías de comunicación, los medios de transporte, las actividades industriales, etc. En los últimos años son numerosas las sentencias que reconocen el ruido como un factor de riesgo sanitario y la legislación laboral reconoce la hipoacusia o sordera como accidente de trabajo causado por el ruido. En áreas residenciales el ruido puede originarse por aparatos mecánicos, como lo son las bombas de calor, sistemas de ventilación y otros factores importantes. El comportamiento social no respetuoso es una fuente bien conocida de ruido en viviendas multifamiliares así como en zonas de ocio. El nivel de sonidos se mide en decibelios. Un pequeño incremento de decibelios representa un gran incremento de energía sonora. Técnicamente, un incremento de tan solo 3 decibelios representa multiplicar por 2 la energía sonora y un incremento de 10 decibelios representa multiplicarla por 10. El oído, sin embargo, percibe un incremento de 10 decibelios como el doble de ruido o sonoridad. Un velio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces sobre la magnitud de referencia. Como concepto, el ruido puede definirse como un sonido no agradable o conjunto de sonidos no coordinados que originan sensaciones desagradables e interfieren con la actividad humana. Ahora van las pruebas por contaminación ambiental. El ruido es un sonido inarticulado que por lo general es desagradable, pero la Organización Mundial de la Salud es mucho más que eso. Es uno de los mayores contaminantes y tiene efectos negativos sobre la salud. La OMS recomienda que el ruido del ambiente no sobrepase los 65 decibeles, pero se han advertido picos de hasta 80 decibeles en las ciudades más grandes. El exceso de ruido tiene efectos en la calidad de vida y se manifiesta con síntomas como dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, hipertensión, insomnio, taquicardia, sordera, etc. Se sabe que la principal fuente de ruido proviene de la calle, el uso de claxon, sirena, construcciones y ruido de otros vehículos, pero también en los hogares, que deberían ser lugares de reposo para todos, los ruidos se suman de tal forma que irritan a las personas, como los aparatos electrodomésticos. El ruido sigue siendo un problema actual en el ámbito de la mejora de la calidad de vida y condiciones de trabajo. Es un problema de salud pública a nivel mundial debido a que estudios internacionales aseguran que es un problema medioambiental en aumento derivado al aumento de población, así como al del transporte público y privado, aunado a tecnologías que se requieren para el trabajo a diario. Ahora se hablará de las pruebas y afectaciones por las vibraciones. Un cuerpo o elemento vibra cuando describe un movimiento oscilante con relación a una posición de equilibrio o referencia. Al número de veces por segundo en que se repite un ciclo completo de movimientos se le llama frecuencia de la oscilación, que es medida en hertz. Las vibraciones mecánicas, objeto de medición por parte de la autoridad ambiental, consisten en movimientos ondulatorios, que es un proceso por el cual se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, solamente de ondas mecánicas que avanzan de forma continua, haciendo oscilar las partículas del medio material. El movimiento mecánico magnitud de la vibración se mide a través de un acelerómetro u otros tipos de transductores de vibración. Y como se muestra en la tabla, los efectos perjudiciales de las vibraciones en el hombre van de las frecuencias desde la que es muy baja, como un hertz, la baja, que es de 1 a 20 Hz, y la alta, que es de 20 a 1000 Hz. Y también se muestra la máquina, herramienta o vehículo que lo origina, como por ejemplo la muy baja es para transportes como los aviones, trenes, barcos y coches, entre otros. La baja, que es de 1 a 20 Hz, es de vehículos de transporte para pasajeros y o mercancías, vehículos industriales, etcétera. Y la alta es herramientas manuales rotativas, alternativas o percutoras tales como moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos, picadores, rompehormigueras, como las que se manejan en las empresas grandes.
Los efectos sobre el organismo van desde que estimulan el laberinto del oído hasta trastornos osteomusculares objetivables radiológicamente tales como artrosis del codo. Ahora se hablará de la biodinámica y es como todas las estructuras mecánicas, el cuerpo humano tiene frecuencias de resonancia a las que presenta una respuesta mecánica máxima. La explicación de las respuestas humanas a las vibraciones no puede basarse exclusivamente en una sola frecuencia de resonancia. Hay muchas resonancias en el cuerpo y las frecuencias de resonancia varían de una persona a otras y en función de la postura. Para describir el modo en que la vibración produce movimiento en el cuerpo, suelen utilizarse dos respuestas mecánicas: transmisibilidades, que son las actividades para las que puede ser conveniente alertar sobre los efectos desfavorables de la vibración del cuerpo completo, conducción de tractores, vehículos de combate blindados, entre otros. Y la otra es maquinaria de movimiento de tierra, que son las cargadoras, excavadoras, entre otras. Y los motoniveladoras, cucharas de arrastre, volques, rodillos, compactadores. También el uso de embarcaciones de alta velocidad, conducción de algunos ciclomotores, conducción de algunos turismos y furgonetas. La transmisibilidad indica qué fracción de la vibración se transmite. Por ejemplo, desde el asiento a la cabeza, la transmisibilidad del cuerpo depende en gran medida de la frecuencia de vibración, el eje de vibración y la postura del cuerpo. La vibración vertical de un asiento causa vibraciones en varios ejes de la cabeza. En caso de movimiento vertical de la cabeza, la transmisibilidad suele alcanzar su máximo valor en el intervalo de 3 a 10 Hz. Bien, ahora se hablará de las medidas de prevención, que es uno de los temas también importantes para prevenir este tipo de vibraciones y ruido que dañen al cuerpo. Y para disminuir la exposición a vibraciones podemos tomar medidas que tienden a disminuir la magnitud de la aceleración transmitida, ya sea a la mano o a todo el cuerpo, o bien disminuir los tiempos de exposición a las mismas, al igual que el ruido. Y para disminuir el nivel de vibración de una máquina se deberán tomar medidas técnicas con el objeto de establecer otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas. También evitar la generación de vibraciones en la fuente debidas a desgastes de superficie, holgaduras, cojinetes dañados, giros de los ejes, etcétera. Se deberán programar acciones de mantenimiento cada determinado tiempo para evitar este tipo de problemas. También se tiene que desintonizar las vibraciones, modificando la frecuencia de resonancia por cambio de masa o rigidez del elemento afectado, como atenuar su transmisión al hombre interponiendo equipos auxiliares o materiales aislantes de las vibraciones. Y también se debe procurar utilizar herramientas antivibratorias, guantes antivibratorios, métodos de trabajo que favorezcan que las manos estén calientes, y es conveniente realizar un reconocimiento médico cada determinado tiempo para conocer el estado de afectación de las personas que están expuestas a vibraciones y ruidos y así poder actuar en los casos de mayor susceptibilidad. Y ya como conclusión, podemos decir que el cuerpo humano muestra una diversidad de cambios e innumerables sensaciones. Es por esta razón que sus reacciones ante los diversos sonidos ocurridos dentro de las empresas se vuelven un poco susceptibles y lastimosos para el oído, ya que son diferentes factores que lo dañan y como es una parte muy sensible del cuerpo, por esta razón se detectan muchos problemas si el ser humano está sometido mucho tiempo constante a ruido y vibraciones mecánicas, como ya se había comentado, alterando en diferentes aspectos al cuerpo humano. El mal inicia en el oído porque es el que presenta las primeras molestias, pero este a su vez va causando molestias en todo el resto del cuerpo. Por esta razón es recomendable para el empleado usar tampones o protectores especiales para el ruido. Tal vez no lo beneficien al 100%, pero sí en un 80% como mínimo. Así de esta manera se cuida el personal y también se beneficia el rendimiento del mismo. Aunque la mayoría de las ocasiones el personal no acata las indicaciones que se le da para que no tenga tanto riesgo o tantas afectaciones, se deberá tomar en cuenta otro plan para implementar mejoras y así evitar un daño mayor y con esto tener un rendimiento total y evitar daños en el personal ocasionados principalmente por el ruido y las vibraciones.